En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy aquí con Ada Caballero. ¿Qué tal, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, 2 veces te dije qué tal, estoy muy entusiasmada por empezar martes ya, avanzando rápidamente la semana, el 7º mes del año, muchísima información, datos y sobre todo también entrevistas aquí en agenda, ya para abordar los diferentes temas también que incluyen y engloban la economía, no solamente a nivel nacional, sino también internacional y regional. Y en ese sentido, vamos a compartir ya las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con eleconomista.com, hay un nuevo giro en la Casa Blanca y no hay motivos para que Powell se marche. De amenazas directas de despidos a de decirse para volver al ataque, el actual gobierno de Estados Unidos lleva ya varias semanas inmerso en una espiral de comentarios contra Jerome Powell, presidente de la Fed. Ahora, tras decir este lunes que esperaba una investigación por su labor, el secretario del Tesoro Scott Bessent mostró apoyo al alto cargo. No hay nada que me indique que debería dimitir ahora mismo. Su mandato termina en mayo. Si quiere que se cumpla, creo que debería hacerlo, y si quiere irse antes, también. Existe una verdadera oportunidad para él, para su legado, de que ajuste las funciones de política no monetaria de la Fed, dijo Bessent. Enfatizó que en cuanto a la política monetaria, deberíamos mantenerla a un lado como si estuviera guardada en un joyero. En cuanto a otras iniciativas, el Banco Central ha crecido sin parar. Y esto es lo que ocurre cuando no hay supervisión, no están sujetos a asignaciones, dijo Bessent. Simplemente imprimen dinero para gastarlo y creo que debería realizarse una revisión exhaustiva, dice y recoge eleconomista.com. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, en 2023, la participación de China en el valor añadido total de la fabricación de bienes destinados a Estados Unidos a través de terceros países como Vietnam y México subió al 22% frente al 14% registrado en 2017. Esta estrategia permitió a China sortear parte del impacto de los aranceles impuestos durante la primera guerra comercial iniciada por Donald Trump. México, Vietnam y la Unión Europea se convirtieron en socios clave en este proceso al facilitar el envío de mercancías chinas hacia el mercado estadounidense. Sin embargo, el nuevo intento de Trump por frenar estos transbordos amenaza con impactar hasta el 70% de las exportaciones chinas a Estados Unidos y con ello más del 2,1% del PIB en China. La administración estadounidense advirtió que a partir del 1 de agosto impondrá aranceles más elevados si no se logran acuerdos comerciales bilaterales, lo que podría afectar una gama más amplia de productos. Aunque la implementación efectiva aún presenta incertidumbres, estos controles más estrictos podrían limitar las oportunidades de crecimiento a largo plazo para China. Y más información, ¿qué está pasando con el oro? Atendiendo ciertas reconfiguraciones en el escenario internacional y de acuerdo con Bloomberg en línea, el oro retrocedió 0,3% y se ubicó en $3.386,52 la onza por la tarde en Singapur, tras haber cerrado 1,4% al alza en la sesión anterior y cotizar cerca de $3.385. Esta caída se dio en un contexto marcado por las expectativas de avances en las negociaciones comerciales antes de la fecha límite del 1 de agosto establecida por el presidente Donald Trump para imponer nuevos aranceles. En paralelo, el índice Bloomberg del dólar al contado subió un 0,1%, encareciendo el oro para los compradores internacionales tras haber caído un 0,5% en la jornada anterior. Siempre, de acuerdo con Bloomberg, los inversores también evaluaron el panorama de tasas de interés de la Reserva Federal ante señales divergentes entre sus funcionarios. El gobernador Christopher Waller se mostró a favor de un recorte, aunque la mayoría mantiene una postura cauta. Los mercados de swap
swaps reflejan una probabilidad casi nula de un recorte la próxima semana y las expectativas para el resto del año apuntan a una baja acumulada de 46 puntos básicos. El oro, que no genera intereses, suele verse presionado por tasas más altas. En lo que va del año, es decir, de este 2025, el metal ha subido más de una cuarta parte debido a la incertidumbre por el comercio global y los conflictos internacionales. Más información. De acuerdo con Reuters, los precios del petróleo cayeron por tercera sesión consecutiva ante el aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, principales consumidores de crudo. El Brent bajó 0,8% y se ubicó en $68,68 por barril, mientras el WTI descendió 0,9% hasta $66,57. El contrato WTI de agosto vence el martes hoy, y el contrato más activo de septiembre cotizó a $65,43, con una caída de 0,8%. La administración Trump fijó el 1 de agosto como fecha límite para acordar pactos comerciales bajo amenaza de aranceles del 30% a las importaciones europeas. Las tensiones comerciales generaron preocupaciones sobre una posible desaceleración económica que afecte la demanda de combustible, aunque un dólar más débil limitó parcialmente la caída de los precios. Además, el mercado se vio sostenido por los márgenes más sólidos en los destilados debido a los bajos niveles de inventario. Un sondeo entre analistas estimó que las reservas de crudo en Estados Unidos habrían caído en unos 600.000 barriles durante la semana que finalizó el 18 de julio. Y de lo meramente internacional ya nos vamos situando en las economías de la región, y en ese sentido Clarín.com da cuenta que en Argentina la economía creció 5% en mayo, por debajo de lo esperado. En el mencionado mes, la economía se ubicó un 5% en términos interanuales, por debajo del 6% que anticipaba el mercado y del 8% registrado en abril. Esta variación representa el menor crecimiento desde noviembre de 2024, cuando el aumento fue de 1,2%. En la comparación mensual desestacionalizada, el EMAE mostró una leve caída del 0,1%, lo que dejó a la economía en un nivel similar al observado en febrero. En lo que va del año, la actividad acumula una expansión del 6,1%. En el análisis por sectores, la intermediación financiera fue la que más creció en mayo, con un 25,8%, seguida por pesca y comercio mayorista, minorista y reparaciones, este último con el mayor impacto positivo en la variación interanual. Por otro lado, electricidad, gas y agua cayó 9%, y el sector de administración pública y defensa retrocedió 0,9%, restando en conjunto 0,20 puntos porcentuales al indicador general. Ya para el cierre de 2025, las consultoras estiman un crecimiento de entre 4,5 y 5%, dice Clarín.com con respecto a la evolución económica de Argentina. De acuerdo con Agencia Brasil, Brasil instalará una agencia tributaria y aduanera en China en el marco de una iniciativa estratégica del Servicio de Ingresos Federales que se analiza desde 2023. Será la quinta unidad de este tipo en el exterior, luego de las aperturas en Washington y Buenos Aires en el año 2020 y en Asunción y Montevideo en 2002. El objetivo es facilitar el comercio bilateral, reducir la burocracia y mejorar la comprensión mutua de la legislación tributaria entre ambos países, cuyo intercambio de bienes ha crecido de forma sostenida. China es el principal socio comercial de Brasil desde 2009. La nueva unidad también buscará frenar prácticas ilícitas como la evasión fiscal y el contrabando mediante un intercambio directo de información y experiencias. El proyecto fue debatido internamente desde 2023 por distintos organismos y recibió una evaluación positiva de la Cancillería a comienzos de este año. Esta medida forma parte del proceso de acercamiento entre ambos países, que también incluye el memorándum firmado recientemente para estudiar un corredor ferroviario que conecte el Atlántico y el Pacífico, integrando la red ferroviaria brasileña con el puerto de Chanclay en Perú. Y de Brasil volvemos nuevamente a Argentina, porque Clarín.com también da cuenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que las retenciones al campo se van a ir durante la presidencia de Javier Milei, porque así lo prometió el presidente. Lo confirmó el titular del Palacio de Hacienda Díaz después de que el mandatario mantuviera un encuentro con la mesa de enlace en la sede de la Sociedad Rural Argentina. Eliminar las retenciones es una obsesión para este gobierno, aseguró Caputo en su cuenta de X, donde un usuario lo cuestionó por vaticinar que el saldo exportador de energía y minería duplicará al de
del agro en 6 años. El agro es el sector económico más castigado de toda la economía argentina, le dijo Pregonero. A lo que el ministro contestó: el agro va a crecer mucho también y esta vez lo hará por muchos años. El campo es el sector por el que más cosas ha hecho este gobierno y enumeró la baja de aranceles, la importación de maquinaria usada, la eliminación de retenciones para economías regionales, además de la baja del impuesto inflacionario y la brecha cambiaria. Hay que tener confianza y paciencia porque no se arreglan tantas décadas de desastres en 1 año y medio. El campo también será próspero, agregó. Y de Argentina nos trasladamos hasta Uruguay. De acuerdo con el portal Ámbito, la encuesta de expectativas de inflación publicada por el Banco Central del Uruguay en julio mostró una caída significativa en las proyecciones, con la mediana para los próximos 12 y 24 meses en 5%, el valor más bajo desde que se realiza esta encuesta. Algunos analistas incluso previeron tasas por debajo de la meta oficial del 4,5%, ubicándolas en 4% para ambos horizontes, lo que representa un cambio histórico. El promedio simple también bajó, situándose en 5,08% a 12 meses y 5,18% a 24 meses. Estas cifras reflejan una mayor confianza en la política monetaria y en la capacidad del Banco Central de Uruguay para mantener una inflación contenida. El descenso sostenido de la inflación efectiva, que se ubicó en 4,66% interanual en junio, ha sido un factor clave en la evolución de las expectativas. Este escenario podría permitir nuevos recortes en la tasa de interés y aliviar presiones sobre el tipo de cambio y el poder adquisitivo. La encuesta fue respondida por analistas de bancos, consultoras y administradoras de fondos de ahorro previsional como Itaú, Exante y Santander, entre otros, quienes coinciden en que la tendencia de precio es descendente y se alinea cada vez más con el objetivo del 4,5% fijado por el régimen de metas de inflación. Y ya me confirman desde producción que está en contacto vía Zoom Gustavo Lescano, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Prince, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa como siempre. Todo en orden, Gustavo. Te estábamos esperando aquí, estás en otro escenario, pero lo importante es que estábamos en contacto. Gustavo, queríamos hacer una suerte de actualización de cómo viene el sector de supermercados, sobre todo en lo que va de este primer semestre y ya avanzado, básicamente el 7º mes del año. Si pudieras compartir algunos indicadores importantes de lo que recaban como Cámara Paraguaya de Supermercados. Bueno, nosotros en este primer semestre hemos visto, cerramos el primer semestre muy en forma positiva, no digo muy positiva, pero bueno, todos los socios reportaron que tuvieron un aumento en las ventas en función al año pasado, en el mismo periodo, entre 6 a 8% de crecimiento, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de los colegas han reportado y bueno, y hay también que manifestamos que hay también una buena dinámica en el consumo, una bastante buen movimiento en los días que son claves, por ejemplo, como fue Semana Santa, Día del Trabajador, Día de la Madre, Día del Padre. Hemos percibido que fue muy dinámico el consumo, también la fiesta de San Juan. Entonces son indicadores que nos dieron que el consumo está fuerte y ojalá que se mantenga así hasta final del año. Este porcentaje de dinámica de crecimiento era lo que estaban esperando, de acuerdo a estimaciones que imagino también hacen como Cámara, Gustavo, o superó o no alcanzó lo que estaban esperando. Yo creo que estamos satisfechos. Esperábamos un poco más, pero siempre que hay crecimiento, siempre es importante. Gustavo, con respecto a productos que pudiéramos destacar que tuvieron mayor demanda por parte justamente de los consumidores, ¿habría una suerte de ranking en ese sentido que manejan también desde el gremio? Bueno, es muy variado. Siempre, obviamente, los productos perecederos lideran lo que es la venta. Cabe destacar que en nuestro supermercado prácticamente el 54% de nuestra venta es netamente perecedero. Perecedero, estamos hablando de productos cárnicos, lácteos, embutidos, panificados, frutas y verduras. Eso hace prácticamente el 50 o el 55% de nuestras ventas. Ahí mencionaste un producto que también ha sido, de hecho,
punto de debate, de cuestionamientos y de mucha preocupación por parte de la ciudadanía, el de los cortes cárnicos, Gustavo. ¿Podrías explicarle a la audiencia y también obviamente a nosotros cómo se establecen los precios para que finalmente el cliente, el consumidor, tome de la góndola y diga, bueno, tengo que pagar por este corte de carne este precio? ¿Cómo se establece? ¿Lo hace el supermercado? ¿Eso viene ya de alguna manera preestablecido? Luego hacen un análisis. ¿Cómo se hace ese cálculo, ese proceso, Gustavo? Bueno, nosotros compramos en su mayoría, a veces compramos las carnes en reses, ¿verdad? Sí. También compramos cortes como ser a veces puchero o a veces ser costillas que compramos de manera independiente y algunos que otros cortes de primera dependiendo de si hay oferta o si hay a buen precio, ¿verdad? Eso nosotros tenemos una planilla en donde tenemos que recalcar que el costo de la res tiene un precio establecido, ¿verdad? Y sobre eso salen prácticamente casi 30 cortes, si mal no recuerdo, en donde el 20% es de primera, el otro, más o menos el otro 25% son cortes de segunda y lo que sobra ya es prácticamente cortes con hueso, ¿verdad? Entonces, nosotros establecemos unos precios siempre en base a lo que se va moviendo el mercado. Y en su conjunto, en el conjunto de esos precios, nosotros tenemos entre un 8 a 12% de margen de rentabilidad y restándole las mermas, ¿verdad? Porque Claro. tenemos que entender que cada res tiene también sus mermas, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces los cortes premium se van un poquito más para arriba porque los cortes populares tratamos de no tocar tanto los precios. Porque eso se tiene que balancear, pues. Al yo Totalmente. comprar, bueno, hoy por decirte un costo, hoy Sí. la res está a prácticamente 32.000 al gancho. Y en eso nosotros tenemos que sacar los cortes de primera, llevar un poco más arriba para poder vender los cortes con hueso o cortes de segunda por debajo de ese costo. De un tiempo a esta parte, ¿vieron un aumento en el precio de estos productos adquiridos de parte de ustedes, de la industria frigorífica, Gustavo? ¿Y qué alternativas o acciones toman para tratar de mitigar eso que decís, no impactar significativamente también en el precio final? Bueno, siempre nosotros en economía entendemos que hay productos sustitutos, ¿verdad? Pueden ser el cerdo y el pollo, en donde sí hoy gozan de buenos precios, no han tenido tanta suba, pero el público en general siempre opta por la carne vacuna, ¿verdad? Es cierto. Nuestros consumidores son muy afines a lo que es la proteína roja. Entonces a veces ese producto sustituto no logra tener mayor rotación. Yo había conversado en algún momento contigo, Gustavo, aquí cuando estuviste con nosotros y hablabas también de que reciben, y eso que mencionaste, una lista de precios. ¿Eso se mantiene o se congela cada semana o de alguna manera se va actualizando después de transcurridos 5 o 7 días para tener un nuevo precio? ¿Cómo se maneja eso también, Gustavo? Semanalmente nosotros recibimos la lista de precios y Sí. en base a eso nos vamos moviendo, ¿verdad? Para hacer nuestras ofertas o para hacer nuestro cálculo de compra. Nosotros, como diga, al ser perecedero, eso uno no puede comprar. Por decirte, voy a comprar hoy 10 toneladas de esto para guardar, porque no puedes. Al ser perecedero, eso tiene un plazo, ¿verdad? Y aparte, nuestro público está acostumbrado a la carne fresca, la carne recién faenada. Gozamos nosotros todavía esa bondad, no como en otros países que están consumiendo, vamos a decirle, carnes que prácticamente tienen 60 días de procesamiento. Si tuviéramos que ponerle un número, Gustavo, y solo si tenés en mente, en promedio, ¿cuánto aumentó el precio de los cortes cárnicos? En general estoy hablando. Sé que es un poco arriesgado decirlo porque ahí mezclas, como ya lo decías, el popular, el de primera e incluso el premium. Pero ¿cuánto aproximadamente aumentó, se incrementó el precio? Sí. En general, en global, donde incluimos toda la Sí. grilla de corte, estamos hablando entre un 7-8% de lo que aumentó el precio de la carne. ¿Esto sería como de un mes a esta parte, desde inicios de este año? No, prácticamente comienzo de marzo donde empiezan las lluvias torrenciales en el Chaco. Eso hizo que de repente el aprovisionamiento de la llegada de los animales a la capital
se fue complicando, entonces la disponibilidad de reses en su momento no había para el mercado y eso hizo que se vaya inflando un poco los precios de costo. Clarísimo, Gustavo. Tema contrabando, ¿cómo lo están viendo? Porque el contrabando nunca va a terminar por una cuestión ahí de que tenemos una frontera muy permeable en ese sentido. Sin embargo, una reducción importante. ¿Cómo lo ven y cómo termina y está impactando desde la política de Milei desde el año pasado a hoy, Gustavo? Y hoy lo vemos muy escaso, ¿no? Si bien hay, como decís, no va a terminar el contrabando, pero sí lo vemos muy escaso también. Eso podemos percibirlo al no ver tantas, por decir, puestitos en las calles donde de repente había un surtido de mercadería del vecino país que entraba obviamente de contrabando vendiendo ahí y eso ya no polulan por la ciudad. Entonces eso hace que nos da la señal de que hoy el contrabando no es tampoco un negocio muy potable porque también al sincerarse los precios en el vecino país, eso hace que los productos sean más caros. Entonces desaliente vamos a decir, al que está en este tipo de cosas, ¿verdad? Y aparte para el consumidor apenas es un 5 o un 10% lo que tiene vamos a decirle, de ventaja en función a nuestros precios que te dan la garantía, que tuvo la trazabilidad, que tiene una garantía que alguien te venda que tuvo toda la trazabilidad, vamos a decirle, sanitaria hasta llegar al punto de venta. Y eso evidentemente se reflejó también, imagino, y vos me confirmás, Gustavo, en algunos productos que eran de ingreso masivo de contrabando, como desde el aceite hasta otros productos. ¿Cómo lo ven Aceite, también en el café, comportamiento? comida de perro, y papel higiénico era lo que más ingresaba. Y productos de limpieza, ¿verdad? Eso hoy ya prácticamente nosotros hemos notado que en esas categorías han habido aumentos de rotación, entonces eso es una muy buena señal. Productos importados, Gustavo, si tuviéramos también hacer un esquema mental de cuánto representan dentro del conjunto de una torta del 100 los productos importados y los nacionales, ¿van ganando más terreno de los productos que se fabrican a nivel nacional? Hola. Hola. Sí, ahí estamos. Ahí te copiamos, sí. Sí, me entró una llamada nomás. No, no te preocupes. ¿Copiaste la pregunta? ¿Qué me dijiste, los productos importados? Sí, ¿cuánto representan dentro de la torta, por denominar de una manera, de los productos que se ofrecen en los supermercados? ¿Los productos nacionales están ganando relativamente también más terreno en ese sentido? Hoy prácticamente el 70-75% de los productos que consume un paraguayo es nacional. Y el resto sería importado, un 30%, donde más se destacan los productos que se consumen de afuera son el café, que lidera un poco la categoría, la parte de pañales, la parte de aceites, todavía tiene una gran connotación lo que he importado, y algunos productos de limpieza, ¿verdad? Aunque hoy el Producto Nacional de Limpieza ha quitado, vamos a decirle, mercado a estos productos importados y eso hace que esa competencia sana se traslade directamente al precio. Y que asumo que fue una campaña también muy exhaustiva de ir conquistando, vamos a decirle, al consumidor paraguayo en ese sentido, de que se apueste por lo nacional. Así mismo es, ¿no? También el Producto Nacional ha mejorado bastante, ha mejorado en el packaging, ha mejorado en la calidad y también, como te dije, todo ese conjunto de valor agregado también le das precio y eso hace que el consumidor opte por esos productos. Gustavo, en algún momento también conversábamos contigo sobre la expansión del sector supermercado, de que se estaban de alguna manera ubicando en zonas estratégicas del interior del país. ¿Cómo está ese avance en ese sentido? Y si pudieras compartir, obviamente, por qué se va tomando este tipo de decisiones. Bueno, de hecho que hoy en Asunción, Gran Asunción, de repente seguir apostando más a los supermercados, de repente es entrar a dividir cada vez más la torta, ¿verdad? Eso hace que los niveles de facturación no sean a niveles esperados por debido a la competencia. Entonces uno de repente va mirando un poco más salir de la ciudad. Obviamente que todavía eso está muy verde, está todavía por una cuestión de infraestructura, logística, aprovisionamiento de productos, ver los proveedores que va a tener en cada ciudad. Entonces eso hace todavía que todavía sea un poco
no tan dinámico esa expansión hacia el interior. Yo creo que en el corto mediano plazo eso se estaría dando con más fuerza, ¿verdad? A medida que también las cadenas se vayan, vamos a decirle, preparando con temas centros de distribuciones, logística y demás, para que el tema de aprovisionamiento no sea un problema. Hubo un cambio en la estructura misma del supermercado, Gustavo, tratando de ayornarse un poco también a las nuevas necesidades del consumidor. ¿Cómo ha también ido ese avance en materia de desde innovación, tecnología e incluso la distribución dentro de la estructura del supermercado? Bueno, yo creo que a medida que el consumidor va madurando, se Sí. van insertando tecnologías al supermercadismo. Hoy, como te dije, en la en la franja de edad que más nos visita son de 35 para arriba en su mayoría, ¿verdad? Entonces, hoy esa población más tecnológica aún no es tan, no está tan arraigada al supermercado, ¿verdad? De repente está más arraigada a lo de conveniencia, son consumidores más apurados, consumidores más dinámicos que de repente viven solos o tienen menos gasto, ¿verdad? Entonces, bueno, como te dije, hoy la gran mayoría está en los niveles de 30 para arriba, en donde eh, todavía no hay una demanda excesiva de tecnología, pero sí cada vez más, lo que te digo, lo que más se desarrolló fue los medios de pago, que hoy sí ha crecido a un nivel muy rápido en todo lo que es la digitalización. El efectivo va decreciendo y va aumentando las transacciones electrónicas. ¿Hay un porcentaje que puedas compartirnos con nosotros de esta evolución, Gustavo, en el sentido de cuánto era hace como 5 o 3 años o lo que tengas en mente de la gente que usaba efectivo y hoy ha apostado más por la parte digital de los medios digitales, como mencionás, medios de pagos, perdón, el de QR, incluso las tarjetas de débito, crédito? Yo creo que antes teníamos un 80-20 y hoy estamos prácticamente en un 50-50, ¿verdad? Porque depende mucho pues también del nicho en donde uno está instalado, Claro. ¿verdad? De repente un nicho un poco más premium, prácticamente es 80 electrónico, 20 el efectivo, por el tipo de cliente, la capacidad de pago, la capacidad de crédito que tenga y otras, vamos a decirle, otra maduración en lo que es digital, ¿verdad? Y en un nicho más popular de repente sí viene creciendo un poco más lento, pero estamos ya prácticamente en un 35-40 digital y 60% efectivo. Y estas promociones con entidades bancarias de reintegro, de descuento y demás, también asumo que agilizó muchísimo también y responde en parte también a este crecimiento que están registrando en el sector supermercados, Gustavo. ¿Podrías hacer una suerte de clase didáctica de cómo funcionan estos famosos reintegros? Y algunos te dicen el descuento y también el reintegro, una combinación de ambas. ¿Cómo se calcula eso básicamente para la persona que está escuchando, Gustavo? Bueno, esos son acuerdos comerciales que se hacen entre las entidades bancarias y el supermercado, en donde acuerdan un porcentaje de descuento o días a la semana, en donde el consumidor o el tenedor de esa tarjeta de Sí. crédito tiene ese reintegro en su extracto o dependiendo del acuerdo que haya tenido, tal vez ya lo tenga ese descuento en línea de caja, ¿verdad? Eso ya depende mucho del emblema del supermercado y el banco con que ha hecho el acuerdo comercial, ¿verdad? Y eso le reintegra directamente o en su tarjeta o le hace un descuento directamente en caja. Y Y después ya eso, sí. post-mortem, eso hace una evaluación a fin de mes y eso ya se le retorna al consumidor. Este acuerdo con el sector financiero ha sido clave también en este proceso, Gustavo. Yo creo que ha sido clave, ha dinamizado bastante y ha motivado también a que el consumidor que tenga esa tarjeta o ese plástico opte por ir al supermercado porque le da ese beneficio. Y eso es algo que generó una buena atracción y una buena dinámica de consumo también por parte del consumidor, que puede ir un poquito más de lo que, vamos a decir, de sus ingresos porque debido a que tiene una tarjeta de crédito.
Aquí tengo un informe sobre los precios de la canasta de consumo Paraguay 2025. Gustavo, ¿podemos compartir alguno de estos datos tan interesantes que se presentan también en este informe que tengo entendido lo van actualizando? ¿De qué manera? ¿Mensual, trimestral, cada cuánto? Mensualmente los vamos actualizando, Princel. Le pido a los compañeros en ese sentido que me den el soporte correspondiente de sobre todo la lámina que dice promedio de variación de precio total canasta y se aborda 29, 60 categorías. ¿Y a qué se refiere esto justamente, Gustavo? Bueno, estas son las categorías que nosotros analizamos en el conjunto global, por ejemplo, como dice carne, por ejemplo, vemos ahí, esto es hasta mayo 2025, en donde dice que versus abril la canasta ha variado menos 1%, o sea, ha disminuido, y versus año anterior ha aumentado 5%. En todo el conjunto de la canasta, discriminando por perecederos y no perecederos. Sí. Tenemos la carne que varió, si me agranda un poquito, creo que dice 1%. Así es. Y versus el año anterior dice 9%, ¿verdad? Lácteos prácticamente no hubo variación con el mes anterior, y lo que está en verde quiere decir que bajó, o sea, aumentó apenas un 3%. Verdulería versus el mes anterior bajó 16% y versus el año anterior bajó 10%. Que justamente, Gustavo, justamente este componente había sido el que mayor crecimiento tuvo y registró durante los primeros meses del año, y aquí vemos una reducción que evidentemente también genera un oxígeno al consumidor. Sí, así mismo es. O sea, este es el conjunto. Por eso a veces si miramos un solo ítem, de repente decimos, esto está caro, ¿verdad? Pero hay otros productos que van balanceando y dan ese valor que decimos 5%, que prácticamente está alineado con los informes que dice el BCP. Correcto. Y acá el componente frescos, vemos en el mes anterior 3% y también, si hacemos el comparativo, un 3%, pero de crecimiento. No, de variación de precio. Okay. Aumento de precio, de no crecimiento en ventas. Es variación de precio. Sí, correcto. El perecedero versus el mes anterior tuvo un decrecimiento del 2% y versus el año anterior tuvo un aumento del 5%. Y lo no perecedero prácticamente estuvo alineado con el mes anterior, y creo que dice 7%, dice que es lo que está en rojo, número en rojo, que es lo que aumentó de precio. Sí, correcto. Seguimos avanzando. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí donde dice promedio de variación de precio total, aquí sí podemos hacer un pequeño zoom para que justamente Gustavo también pueda lograr alcanzar divisar, así que agradeceríamos a los compañeros. ¿Qué vemos aquí, Gustavo? Bueno, aquí vemos prácticamente déjame ver un zoom, ahí está mejor. En donde ponemos las 60 categorías más vendidas del supermercado. Sí. En donde ponemos del 1 al 15, que son, vamos a decirle, los más vendidos. Inclusive ahí tenemos, donde dice banana, carne en general, pollos, leche fluida, manzana, en donde dice la variación de precios. La banana tuvo, creo que, un 29% de aumento, y en donde vemos la cebolla, que tuvo un decrecimiento prácticamente del 55%, que nos da un promedio entre el 1 y el 15, ¿verdad? Sí. Entre en mayor venta, que es la carne, y el número 3. No sé si me ayudas, Prince, ¿cuánto dice ahí? 12%. 12% es lo que aumentó de precio, ¿verdad? Entonces en el promedio nos da 3%. En la otra grilla, en la otra columna que vemos, que del 16 al 30, prácticamente vemos ahí cómo va variando los precios. Los números rojos son los números que, vamos a decirle, aumentaron más, y los números, lo que están en verde, prácticamente lo que no han tenido variación o han disminuido de precio. Y aquí vemos un 10% también en el conjunto, digo. Pues, en el conjunto. Pues. Y ahí después, tenemos café, chocolate. Esas son en las 60 categorías más vendidas. Cabe destacar que estos datos, ¿de dónde salen? Sí. Estos son datos que se comparten con CCR, que es lo que nos hace estos análisis. Y ellos miden más de 10 millones de transacciones, miden todas estas variaciones de precios que hay en estas láminas. Y la siguiente lámina es la que me llama de sobremanera la atención, y de hecho ya lo mencionaste a grandes rasgos, Gustavo, pero a modo de alguna manera también remarcar, aquí hay un top 22 de productos en específicos. Y vemos que son los más vendidos. Sí, y vemos relativamente importantes números en ese sentido de variación, digo. Sí.
Podemos mencionar marcas propias, carne, falda. ¿A qué se refiere esto con marcas propias, carne, falda, Gustavo? Marcas propias le dice como la carne no tiene marca, o sea, Sí. lo vendemos a granel, entonces lo decimos que es marca propia del emblema del supermercado por llamarle un nombre genérico, ¿verdad? Entonces, marcas propias tenemos la carne de falda, prácticamente el precio de mayo de 28.561 tuvo un aumento del 12%. Dice marcas propias costilla de primera, este es versus el año pasado, ¿verdad? Sí. 8%. 8% es lo que aumentó, ¿verdad? Después tenemos Esto es de mayo a mayo. Claro. Después tenemos leche de una Queso marca Paraguay, de leche. Queso Paraguay varió 1%. Por decirte, el pancho de la marca más vendida varió un 3%. Después dice marcas propias, Pan Felipe. Pan Felipe le dice marcas propias porque todos hacemos dentro de nuestros supermercados el Pan Felipe, ¿verdad? O sea, o fabricamos. Claro. Nos da un precio promedio de 6.659 que varió 1% de un año a otro, ¿verdad? Y así sucesivamente tenés todos los precios que están ahí para ver que en el conjunto es prácticamente lo que varió, ¿verdad? O sea, 7 SKU dice que varió en 0% prácticamente. Totalmente. Y 8 SKU son los que tuvieron un aumento significativo. Gustavo, ¿la gente puede acceder a estos datos? ¿Es público? ¿Lo pueden encontrar en algún lugar? Los vamos a ir publicando en nuestras páginas para que esto sea de público conocimiento, ¿verdad? Y después, si poner la otra lámina que es en donde nosotros entendemos que hay una cuestión de percepción, que esto de frontera, ¿verdad? Sí. Si ahí miramos mayo 23, enero 24, mayo 24, mayo 25, como hay prácticamente un 90% de percepción es lo que le aumentó al que compraba en frontera en el año 23. Con lo que son con los precios actuales, 90%. Por eso a veces es un impacto muy grande cuando uno se llegó a acostumbrarse a ir a comprar a la frontera, a hacer pacotilla, y luego, bueno, hoy eso se desenchufó, ya no existe, por una cuestión de que la reforma que hubo en Argentina, prácticamente hoy le cuesta un 90% más caro. ¿Por qué? Porque obviamente había precios cuidados, subsidios, etcétera, etcétera. Aquí veo el pollo, por ejemplo, muy importante, cercano al 100%. Sí. También están los chocolates, el suavizante, eso que mencionabas, toda la línea de limpieza, incluso el arroz, que también era un producto bastante importado de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, Gustavo. Así mismo es, Prince. Entonces, por eso, un 90% prácticamente es lo que le aumentó el precio al consumidor, que iba a la frontera a tomar su tiempo, formar fila, esperar 2-3 horas para cruzar. Y bueno, y eso hoy, al volver a la realidad, porque es una realidad, porque eso que pasaba en Argentina era una irrealidad. Gustavo, yo asumo también que este respiro que se siente también en los proveedores a nivel nacional, digo, en el sentido de que también empezaron nuevamente a reactivarse, o sea, es toda una cadena que empieza nuevamente a oxigenarse tras básicamente este contrabando que se redujo considerablemente. Es un respiro para todos, tanto supermercados, proveedores y el Estado mismo, ¿verdad? Al nosotros comprarle más al proveedor, el proveedor tiene que importar más o comprar más de la industria nacional o producir más también productos. Entonces eso hace que se venda todo acá y el Estado tenga mejor recaudación. O sea, es un efecto positivo para todos los entes, tanto público como privado. Y en ese sentido, Gustavo, antes de dejarte ir, 2 consultas puntuales. ¿Cómo están trabajando con el sector público? ¿Hay algún planteamiento, algún prediseño de normativa o alguna acción que están trabajando en conjunto o algún pedido en específico para el sector público? No, ahora mismo siempre estamos en constantes reuniones con ellos, nosotros siempre a disposición para hacer lo mejor de nosotros. Nosotros queremos ser fuente generadora de empleo, empleo formal con toda la ley, como se dice, para que entender que hoy todavía hay un 50% de informalidad en el país. Y yo creo que, una creencia muy personal mía, a medida que nos acerquemos más a 70, 80, 90% de formalidad, yo creo que ese sueldo mínimo que hoy, por decir de una manera, es el techo, sea el piso y haya una menor oferta de trabajo, por decirlo así. Si hoy yo ofrezco 3 millones
para una cajera y no logro encontrar, entonces el día de mañana voy a tener que subir la apuesta a 3.200, a 3.300, y eso va a hacer que haya mejores ingresos y un mejor consumo y una mejor dinámica en toda la economía. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para el segundo semestre del año, Gustavo? Y bueno, esperemos que todo siga igual, que haya una calma, que no haya ninguna turbulencia económica tanto de afuera, porque lo que a veces pasa afuera nos impacta directamente aquí. Y bueno, que tengamos un río que fluya normalmente, que tengamos o sea, todo el ambiente económico que trabaje con normalidad para que no haya ninguna fluctuación, porque para nosotros la fluctuación es lo que más daña al trabajo normal, ¿verdad? Porque que haya precios que vayan fluctuando no es conveniente para nadie. Entonces queremos que haya precios estables para que tengamos un consumo relativamente estable y dinámico. ¿A cuántas empresas aglutina Capasu y en materia de mano de obra también, Gustavo? 44 razones sociales y estamos cerca de los 30.000 puestos de trabajo formales. En todo el país, de manera directa. De manera directa. Gustavo, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Gracias, Prince, un gusto estar en tu programa como siempre. Muchas gracias. Estuvimos con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu, hablándonos sobre lo que está pasando con el consumo en Paraguay. Así que estos datos muy interesantes que nos estaba compartiendo Gustavo y que, ya lo decía, también es de acceso público, así que pueden visitar la página de Capasu para ver justamente estos datos muy, muy interesantes que hablan de los determinados específicos productos que incluso están teniendo cierta llegada muy importante tras básicamente la casi desaparición del contrabando, porque eso nunca va a existir, esperemos que en algún momento sí, pero que dio oxígeno, como decía también Gustavo, no solamente al sector supermercado, sino también a toda la cadena que engloba justamente este sector. Vamos a una pausa, Ada, y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir la cifra del día, que es un espacio que yo siempre digo, el espacio favorito que tengo durante el programa, porque rememoramos esas cifras tan importantes que en algún momento nos dijeron nuestros entrevistados durante la semana anterior, y recordarles que todos los capítulos pueden volver a escuchar a través de Spotify buscando Economía a 1000. Y en ese sentido, ¿cuál es la cifra de hoy? 127.000 millones de dólares fue el monto total de operaciones procesadas a través del sistema de pagos SIPAP al cierre de 2024, según datos del Banco Central del Paraguay. Esta cifra contrasta fuertemente con los 16.000 millones registrados en 2014 y refleja un crecimiento muy importante en el volumen de operaciones que hoy se pueden realizar gracias a estos medios, comentó Julio Cristaldo, gerente de análisis y regulación y superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos compartiendo información, esta vez a nivel nacional. La ARP, la Asociación Rural del Paraguay, precedida por Daniel Prieto, instó a iniciar cuanto antes la reforma de la caja fiscal al considerar que el sistema previsional se encuentra en una zona de riesgo. Es de recordar que el déficit de la caja alcanzó 153 millones de dólares a junio y con un rojo mensual o un saldo negativo de 26 millones de dólares que podría superar incluso los 300 millones de dólares a fin de año. Prieto advirtió que los pagos a jubilados ya superan en 43% los aportes, lo que presiona el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y compromete el grado de inversión del país. También expresó preocupación por el estado del Instituto de Previsión Social, que utilizó aproximadamente 1,2 billones de guaraníes de sus reservas entre 2020 y 2024 y mantiene una deuda estatal de más de 570 millones de dólares. La ARP pidió mayor seguridad física y jurídica en el campo, celeridad en casos como los de Delio Morínigo, Oscar Denis y Félix Urbieta y avanzar en obras de infraestructura, especialmente en la zona del Chaco. ¿Más información, Ada? De acuerdo con el portal de la Agencia de Información Paraguaya, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó ante la mesa directiva del Senado los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2050, uno de los hitos institucionales tras la fusión del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación. El
ministro Carlos Fernández Valdovinos encabezó la exposición destacando el enfoque integrador y participativo del plan, que establece una hoja de ruta para las políticas públicas con horizonte en el año 2050, más allá de los ciclos de gobierno. El viceministro de Economía detalló que el plan se articula en torno a 4 pilares: personas y sociedad, infraestructura, innovación y competitividad, ambiente y energía e instituciones, seguridad y proyección internacional. Se realizaron consultas en 12 ciudades y se clasificaron 6 regiones del país para identificar prioridades. También se lanzó una plataforma digital para asegurar participación ciudadana continua. El senador Brasilio Núñez y otros legisladores valoraron el trabajo del MEF y su importancia para el desarrollo del Paraguay. Y es momento de compartir algunos conceptos económicos, porque lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana. Y cuando hablamos de la competencia imperfecta, en este sentido, es una situación de mercado en la que los vendedores tienen capacidad para influir en el precio de sus productos o servicios. A diferencia de la competencia perfecta, donde los precios se determinan únicamente por la oferta y la demanda y nadie puede modificarlos, aquí cada empresa tiene otro poder de mercado cuando estamos hablando de la competencia imperfecta. Esto ocurre porque los productos no son idénticos entre sí, o porque hay pocos vendedores y por tanto cada uno puede fijar sus precios sin perder necesariamente a sus clientes. Es como visitar un mercado en el que cada puesto ofrece algo diferente. Esa diferenciación les permite establecer precios propios sin ser fácilmente reemplazables. Este tipo de competencia es común y se presenta en formas como el monopolio, el oligopolio o la competencia monopolística. Entenderla es clave tanto para las empresas como para los consumidores. En el caso de las empresas, permite desarrollar estrategias de precios y marketing basadas en la diferenciación. En el caso de los consumidores, les ayuda a reconocer cuánto los precios pueden estar influidos por la falta de competencia, más allá de la calidad o el costo real del producto. En resumen, la competencia imperfecta refleja un mercado menos estandarizado donde las decisiones de cada vendedor pueden alterar los precios. Y dentro de este conjunto, alguna vez habrán escuchado la palabra monopolio. ¿Qué es el monopolio? Es una estructura de mercado donde una sola empresa ofrece un bien o servicio sin competencia directa. En este escenario, los consumidores no tienen alternativas. Si desean adquirir ese producto, deben hacerlo exclusivamente a través de esa empresa. Por ello, el monopolista tiene poder para fijar el precio y decidir cuánto producir buscando maximizar sus beneficios. Sin embargo, la decisión está limitada por la demanda. Si el precio es muy alto, menos personas comprarán. Si lo reduce, venderá más, pero con menor ganancia por unidad. Entre las principales características del monopolio se encuentran un único vendedor y producto sin sustitutos cercanos, poder de mercado, ya que la empresa puede influir sobre el precio y la cantidad ofrecida, altas barreras de entrada que impiden que nuevas empresas compitan. Estas barreras pueden ser legales, económicas o tecnológicas. También existen casos de monopolios comerciales, donde una empresa controla todo el comercio entre un país y una región. Aunque los monopolios pueden surgir por diversas razones, su presencia suele generar preocupación, ya que pueden limitar la competencia y afectar el bienestar de los consumidores al restringir opciones y elevar precios. Y me comprometo mañana a seguir explorando parte de esta competencia imperfecta y vamos a hablar mañana del oligopolio, también de lo que se conoce como la competencia monopolística, el monopsonio y este concepto del oligopsonio. Así que vamos a ir incorporando, sí, yo sé, Ada, muy interesante, así que vamos a ir incorporando de aquí en adelante estos nuevos conceptos. Y antes de cerrar, tenemos que seguir compartiendo información económica y esta vez que tenemos, Ada. De acuerdo con Valor Agro, en la Expo Paraguay ARP 2025 se debatió el futuro de la vacunación contra la fiebre aftosa en el Mercosur. Paraguay expuso su intención de dejar de vacunar, aunque el presidente de SENACSA insistió en basarse en el análisis de riesgo y estrategia comercial, recordando que el 45% del PIB proviene del agro y que el 82% de las exportaciones de carne en 2025 ya salen de países libres de aftosa sin vacunación. Desde la ARP, Mario Apodaca pidió fortalecer la confianza entre productores y autoridades. Brasil alcanzó en mayo de 2025 el estatus de libre sin vacunación en sus 27 estados,
con foco en su industria porcina, que factura más de 3.000 millones de dólares anuales. Argentina seguirá vacunando y propuso una ventana de prudencia, mientras que Uruguay también mantendrá la inmunización por precaución. Rafael Ferber, de la Asociación Rural de Uruguay, pidió unificar el concepto sanitario internacional como libre de aftosa sin más calificativos. Y como es habitual, la consultora AMEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico que es publicado en el impreso y también replicado en el digital de ABC, y en la edición de hoy se aborda sobre la posición de Paraguay en la atracción de capital extranjero, un informe y datos extraídos justamente del último reporte de la CEPAL, y en ese sentido, en 2024, las entradas de inversión extranjera directa, conocida como IED, en América del Sur cayeron 6,4% respecto a 2023, al totalizar unos 114.000 millones de dólares. Paraguay recibió 400 millones de dólares, lo que representó una baja del 30,6% si lo comparamos con el año pasado, cuando se ubicó en 576 millones de dólares. Esta cifra contrasta fuertemente con la de Brasil, que lideró la región con 71.000 millones de dólares, un aumento del 13,8% de manera interanual y una participación del 37,6% sobre el total regional. Paraguay captó el 0,2%, muy por debajo también de Argentina, que logró captar unos 12.000 millones de dólares, y Chile 12.500 millones de dólares, ambos con caídas igualmente del 53 y 31,9% respectivamente. Datos específicos para Paraguay. En el caso de Paraguay, los aportes de capital aumentaron 2% y representaron el 93% del total recibido. Sin embargo, los préstamos entre empresas sufrieron una nueva caída del 128% y la reinversión de utilidades disminuyó 32%. Además, anunciaron solo 12 nuevos proyectos por 51 millones de dólares, una reducción del 62,4% respecto al pico alcanzado en 2023. En cuanto a las iniciativas, se concentraron en los sectores de comunicaciones, hoteles y turismo y productos químicos. A pesar de la caída, el área de comunicaciones sigue mostrando cierto atractivo debido a las inversiones en infraestructura digital iniciadas ya desde el año 2020. Y así vamos terminando una nueva edición de Economía a 1000. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11 a.m. Así mismo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.